Buen día a todos y a todas. En este vídeo vamos a hablar de la actuación de primeros auxilios en los casos de obstrucción de la vía aérea por cuerpos extraños, también conocida como OACE, tanto en población adulta como en población pediátrica. Las maniobras de desobstrucción de la vía aérea se aplican cuando un objeto físico dificulta o impide el paso del aire en la vía aérea de una víctima, de una persona que está sufriendo la situación. En este caso nos podemos encontrar dos posibilidades. La primera, que la obstrucción sea de tipo parcial o que la obstrucción sea de tipo completa. Por ello es muy importante realizar una evaluación de la gravedad. En la obstrucción leve o parcial nos vamos a encontrar que la persona, la víctima, puede respirar, aunque sea de manera muy rudimentaria, con muy poco paso de aire, pero podemos escuchar incluso un pitido o un silbido de cómo el aire entra y sale. La persona puede ser incluso capaz de hablar y, muy importante, es capaz de toser, que existe una tos de tipo efectivo, que eventualmente puede ser capaz de solucionar la situación de obstrucción. Hay que decir en este punto que la tos es el mecanismo más efectivo que existe para poder desobstruir la vía aérea en el caso de que esté interrumpida por un objeto. Es por esto que la tos tiene que ser, siempre que exista la tos, tiene que ser promovida e intentar que la víctima tosa para poder salir de la situación y que no se convierta en una obstrucción grave, completa, en la que tendríamos más problemática y donde no se podría toser. La persona no puede respirar en los casos de obstrucción grave o completa, está inquieta y tiene una cara de ahogo, lo que definimos como disnea grave, que es una dificultad completa para respirar, es decir, es la incapacidad de poder realizar una respiración efectiva. Por lo tanto, la tos no es capaz de realizarse y por lo tanto no se puede eliminar el objeto que está obstruyendo la vía aérea, no se puede eliminar por los mecanismos habituales. Suele tener una o dos manos en la garganta, la persona que sufre esta situación. Este es un signo muy importante porque nos puede diferenciar esta situación de otras situaciones que podrían llevar a confusión, como por ejemplo pudiera ser un infarto de miocardio. Y hay que decir que en la obstrucción grave o completa, si no se resuelve, en pocos minutos produce la inconsciencia de la persona. Este margen de tiempo va a depender un poco de las circunstancias personales de la víctima. Una persona normal, pues quizá en unos pocos minutos, 3-4 minutos, entre en situación de inconsciencia. Y es posible que haya una persona que sea pues un deportista de élite, un buceador, un nadador, que tenga mucha más resistencia a la hipoxia y que tolere pues márgenes de tiempo más largos y que pueda estar pues sin respirar a lo mejor más de 6-7 minutos, ¿no? Pero depende un poco de las características de la persona. En todo caso, la obstrucción grave o completa de la vía aérea es una situación potencialmente mortal, porque si no se resuelve, lleva a una parada cardíaca, una parada cardiorrespiratoria, y que esto lleva indefectiblemente a la muerte si no se resuelve la situación. Aquí tenemos un esquema con el algoritmo de decisiones en caso de OVACE, de obstrucción de la vía aérea por un cuerpo extraño, en personas adultas. Entonces, como decíamos anteriormente, lo primero que hay que hacer es evaluar la severidad del cuadro, saber hasta qué punto está la vía aérea obstruida. Hay dos posibilidades, como decíamos anteriormente. La primera es que la obstrucción sea de tipo leve o de tipo incompleta, parcial. En estos casos, la víctima va a ser capaz de realizar una tos eficaz. Como decíamos antes, va a ser capaz también de incluso hablar y va a haber una pequeña capacidad de respiración, aunque sea muy parcial y muy rudimentaria, como decía antes, con pitidos y con silbidos a la hora de entrar y salir el aire de la vía aérea. En estos casos, ¿cómo hay que actuar? Simplemente estimular la tos, ayudar de alguna manera, incentivar a la persona, a la víctima, sin atosigarla, para que tosa y sea capaz por sí misma de expulsar este cuerpo extraño, y
estar pendientes evaluando cómo evoluciona la situación. En caso de que esto progrese hacia una tos ineficaz, lo que nos indicaría una obstrucción severa, una obstrucción completa, o en caso de que el cuadro evolucione favorablemente y pueda ser capaz la persona de expulsar ese cuerpo extraño por sí sola a través de la tos. Es muy importante señalar que en casos de obstrucción leve no se debe golpear a la víctima en la espalda ni tampoco manipularla ni manejarla de ningún modo. Hay que dejarle espacio, no atosigarla y estimularla, animarla a que tosa. Realizar palmeos, golpes en la espalda en una obstrucción leve o parcial puede suponer la evolución hacia una obstrucción severa o completa, porque el golpe en la espalda de la víctima puede hacer que se desplace el cuerpo extraño que está obstruyendo la vía aérea más hacia abajo y sea capaz de obstruir completamente la vía aérea, con lo cual empeoraríamos el cuadro, evitando o dificultando la posibilidad que tendría la víctima de resolverlo de forma autónoma. En caso de que nos encontremos ante una obstrucción severa, en esos casos en los que la tos es ineficaz, es imposible que exista una respiración efectiva y la persona tiene esa sensación de ahogo, sensación de angustia, una o dos manos en la garganta, o sea, es un cuadro que ya no se va a resolver espontáneamente. Es prácticamente imposible que la persona lo pueda expulsar por sí sola porque no tiene capacidad de toser, por lo tanto va a ser imposible que expulse ese cuerpo extraño. Es ahí donde tenemos que actuar de una manera como más física, ¿no? Tenemos que realizar primeramente, si la víctima está consciente, tendremos que realizar 5 golpes interescapulares que se realizarán, en diapositivas posteriores explicaré cómo se realizan, y si estos 5 golpes interescapulares no son efectivos, no consiguen eliminar este cuerpo extraño, pasaremos a hacer 5 compresiones abdominales, lo que conocemos como maniobra de Heimlich. En caso de que estas 5 compresiones abdominales, maniobra de Heimlich, no den resultado, hay que volver a realizar de nuevo 5 golpes interescapulares, a continuación otras 5 maniobras de Heimlich y así continuamente hasta que consigamos resolver el cuadro. Si el cuadro no se resuelve, si no somos capaces de expulsar este cuerpo extraño, lo que va a pasar es que la víctima se va a quedar inconsciente por la falta de aire, por la situación de hipoxia, y esto va a pasar a necesitar una intervención distinta que sería la RCP. En este caso hay que avisar inmediatamente al 061 o al 112, a los servicios de emergencia sanitaria, en caso de que nadie lo hubiera hecho previamente, y en ese momento tenemos que iniciar una RCP in situ, porque sin perder tiempo. Porque en este momento asumimos que la persona va a tener, si no la ha tenido ya o la va a tener en un poco tiempo, una parada cardiorrespiratoria y por lo tanto ya no tiene sentido realizar ni golpes ni maniobras de Heimlich porque ya estamos en una situación de parada. Si la obstrucción es leve, como decíamos antes, repetimos ahora un poco más pormenorizadamente, se anima a la víctima a toser varias veces con fuerza, ¿no? Se observa para ver si resuelve el problema por sí mismo o si la situación se deteriora y pasamos a tener una obstrucción de tipo grave completa. En esa situación es muy importante, vuelvo a remarcar en este punto, no se le deben dar a la persona golpes en la espalda ni comprimir el abdomen, ya que no es eficaz y puede empeorar la obstrucción. Es decir, toda aquella manipulación, todo aquel tipo de maniobras que podamos hacer con la víctima en este tipo de casos de obstrucción parcial, de obstrucción leve, no están indicados. Lo que está indicado es animar, estimular la tos, que como decía anteriormente es el mecanismo más efectivo para poder desobstruir la vía aérea. Si pasamos a una situación de obstrucción grave y la persona está consciente, habrá que realizar primero 5 golpes interescapulares entre las escápulas, en la zona alta de la espalda. Sujetamos el tórax de la víctima con un brazo y una mano, inclinamos a la víctima todo lo posible hacia adelante, cuando la víctima está de pie, preferiblemente que la víctima esté de pie, y con la otra mano, a ser posible la mano dominante de la persona que está realizando la maniobra,
se golpea fuertemente con el talón de la mano, con la mano plana, pero con la zona del talón, justo entre las escápulas de la víctima. Se realizan 5 golpes enérgicos, fuertes, y después de cada uno de ellos se comprueba o se ve si la obstrucción se ha aliviado. Eso tiene que hacerse de forma rápida, de forma con decisión, y no puede perderse tiempo, pero hay que ver si cada uno de los golpes tiene éxito y consigue eliminar el cuerpo extraño, o por lo menos desobstruir un poco la vía aérea. Si los 5 golpes no son efectivos, bueno, aquí vemos un pequeño dibujo en el que se ve claramente la posición de la víctima inclinada hacia adelante y cómo se dan los golpes con el brazo hacia arriba de la persona que realiza la asistencia, de la persona que actúa como socorrista. Levanta el brazo y efectúa un golpe enérgico, claro, con decisión, entre las escápulas de la víctima. La intención de este golpe es realizar una vibración en la vía aérea de la persona, en la zona de la tráquea, hacer que esta vibre, y de esta manera favorecer con la inclinación hacia adelante que el cuerpo extraño se vaya proyectando. Esto sumado a que la víctima va a estar haciendo fuerza con sus vías aéreas por abajo para intentar impulsar de alguna manera ese cuerpo extraño, entonces facilitamos, desobstruimos en esa vibración rápida y podemos intentar sacarla hacia afuera de forma rápida. Si estas 5 palmadas interescapulares no son efectivas, tenemos que pasar a la maniobra de Heimlich o compresiones abdominales en adultos. La técnica se realiza cuando la persona que actúa como socorrista se coloca detrás de la víctima, en contacto con su espalda y de pie. Y si la persona está sentada o en una silla, lo haremos pues bajándonos a su nivel, ¿no? Incluso colocándonos de rodillas si no alcanzamos desde otra posición. La víctima se inclina hacia adelante, todo lo posible, bastante hacia adelante, para, del mismo modo que hacíamos en las palmadas interescapulares, favorecer un poco esa proyección hacia adelante del cuerpo extraño. Se coloca un puño cerrado por su lado correspondiente al pulgar en la boca del estómago de la víctima. Esto más o menos podemos decir que está entre el ombligo y el esternón, donde empieza el esternón por la parte baja y el ombligo, que estaría pues en el centro del abdomen aproximadamente. Entonces es esa zona blanda que es, de forma coloquial se denomina la boca del estómago, es donde se posiciona el puño de la persona que actúa como socorrista. Con la otra mano agarra y sujeta el puño haciendo una especie de control y de una toma fuerte para poder realizar una fuerza suficiente, y con ambas manos se realiza una presión brusca y rápida hacia atrás y arriba. Es un movimiento en forma de coma, como una especie de curva. Primero va hacia atrás, pero inmediatamente después se proyecta hacia arriba. Es como una especie de movimiento en coma. Esta compresión se repite hasta 5 veces. Hay que ver si cada una de las maniobras es efectiva, y una vez se realizan estas cinco compresiones abdominales o maniobras de Heimlich, se ve si se ha tenido éxito. Si se ha tenido éxito, la situación ya estaría finalizada, pero en caso de que no se haya tenido éxito, habrá que repetir de nuevo las golpes interescapulares y volver a hacer la maniobra de Heimlich otras 5 veces. Tanto los golpes interescapulares como la maniobra de Heimlich se realizan siempre y cuando la víctima, que está en situación de OVACE grave, con una obstrucción grave, esté consciente. Hay una serie de variantes a esta maniobra de Heimlich que se pueden hacer, por ejemplo, cuando una persona está sola. Podría realizarse cuando la víctima no tiene a nadie que le pueda ayudar, colocándose sobre el lateral de un sofá, de una butaca, de una silla, de un lavabo, de algún tipo de superficie así roma, fuerte y redondeada, colocarla sobre el abdomen y proyectarse hacia adelante para intentar realizar una especie de maniobra de Heimlich
autoinfligida, ¿no? Después también se podría realizar en otros casos si la persona no se aguanta de pie por cualquier motivo y está tumbada, siempre recordemos que estaría consciente, puede realizarse también la maniobra de Heimlich en el suelo. La persona está tumbada y la persona que actúa como socorrista se coloca encima a horcajadas y realiza la maniobra desde arriba hacia abajo, con los puños. Exactamente, en vez de hacerla desde atrás, la realizaría desde delante. Y también se puede realizar la maniobra de Heimlich en el tercio inferior del esternón, en la zona baja del pecho, pero directamente colocando nuestro puño encima de la parte baja del tercio inferior del esternón de la víctima, cuando intentamos realizar esta maniobra a personas con obesidad, con un sobrepeso muy importante, una obesidad franca que haga que tenga un gran volumen abdominal, lo cual dificulta mucho la realización de la maniobra sobre el abdomen, o en casos de embarazadas que tienen un estado de gestación relativamente avanzado. Una maniobra de Heimlich realizada sobre una embarazada puede producir daños en el feto. Por lo tanto, si se sabe que la víctima está embarazada, lo apropiado sería realizar la maniobra de Heimlich sobre el tercio inferior del pecho. Aquí vemos una maniobra de cómo se realizaría la maniobra de Heimlich. Quizá en esta imagen podría mejorarse un poco si la víctima estuviese un poquito más inclinada hacia adelante, con lo cual conseguiríamos un poquito más facilitar la proyección del cuerpo extraño hacia adelante y hacia arriba. Entonces, bueno, quizá le faltaría un poco ese detalle, pero la posición de la persona que actúa como socorrista es correcta y la posición de las manos también es correcta. En caso de que la víctima, que está en situación de OVACE, después de pasar un tiempo y no se resuelve la situación por culpa de la falta de oxígeno, por culpa de la hipoxia, acabe o entre en situación de inconsciencia, pues lo que hay que hacer es dejar a la víctima en el suelo si no lo estaba ya, inmediatamente pedir a alguien o hacerlo nosotros, llamar a los servicios de emergencia sanitaria si no lo ha hecho nadie anteriormente. Recordar en este punto que cabe la opción, cuando solamente hay una persona que está realizando la asistencia, solo hay una persona socorrista, cabe la posibilidad de llamar a los servicios de emergencia sanitaria con la función de manos libres del teléfono móvil, lo cual es muy útil porque permite estar llamando al mismo tiempo que realizamos la asistencia y no perder tiempo. E iniciar de inmediato la RCP, que en el caso de adultos, como ya se comentó anteriormente, es con una cadencia de 30 compresiones torácicas y 2 ventilaciones. A la hora de realizar las ventilaciones hay que comprobar si la vía aérea está libre, porque evidentemente estamos realizando ventilaciones a una persona que ha sufrido una parada por culpa de una obstrucción de la vía aérea, con lo cual hay que comprobar en cada una de las ventilaciones si realmente la vía aérea está practicable y puede entrar el aire. Puede ser que con las compresiones torácicas se desplace este cuerpo extraño y se pueda incluso proyectar hacia afuera. Con lo cual hay que intentar ventilar, y si no se consigue y se intenta varias veces y son inefectivas, pues entonces lo que se puede hacer, y sería perfectamente válido en la situación, sería realizar una RCP únicamente con compresión torácica. Aquí tenemos el algoritmo de actuación en caso de OVACE para población pediátrica. Y aquí, igual que sucedía en adultos, lo primero que tenemos que hacer es ver si nos encontramos ante una situación de de obstrucción completa, lo que aquí denomina tos inefectiva, o una situación de obstrucción leve o parcial, que aquí denomina como tos efectiva. Es decir, si el lactante o el niño tiene capacidad para toser, es capaz de toser aunque sea de forma muy dificultosa, nos encontraríamos ante un caso de obstrucción leve o parcial. Y en esos casos lo que tendríamos que hacer es simplemente animar a toser, no hacer ninguna otra intervención más allá que permitir o facilitar que el niño o niña tosa
a ver si es capaz de resolver la situación por sí mismo. Repito de nuevo que la tos es el mecanismo más efectivo para desobstruir la vía aérea de una persona. Y por otra parte, si nos encontramos ante una situación en la que la persona, el niño o la niña, es incapaz de toser, tenemos una obstrucción y al mismo tiempo también incapaz de respirar, tenemos una obstrucción de tipo total, mientras la persona está consciente, realizamos 5 golpes de espalda y 5 compresiones, que van a ser, y explicaremos posteriormente, torácicas en el caso de los lactantes y abdominales en caso de los niños, lo que sería una maniobra de Heimlich adaptada. En caso de que la persona, el niño o la niña, se quede inconsciente en este proceso, pues evidentemente tendremos que avisar a los SES, avisar a los servicios de emergencias sanitarias si nadie lo hizo previamente y, por supuesto, iniciar la RCP con la cadencia y con el protocolo de RCP de pediátrico. Como decía anteriormente, si la obstrucción es leve, se anima a la víctima a toser varias veces y con fuerza. Se observa si se resuelve el problema y nunca se debe dar a la persona golpes en la espalda ni comprimir el abdomen, ni tampoco el tórax, ya que no es eficaz y puede, en muchos casos, empeorar la obstrucción. Si la obstrucción es grave, la tos es inefectiva, la persona no puede respirar y está en este momento todavía está consciente, lo primero que tendremos que hacer es dar 5 golpes entre las escápulas. Y aquí hay que distinguir cómo se dan los golpes interescapulares en lactantes o niños, niñas muy pequeños, o cómo se da los golpes en niños mayores. Entendemos por lactantes niños menores de 1 año, entre 1 y 12 meses, entre 0 y 12 meses, y niños muy pequeños, pues a lo mejor un niño que puede tener 1 año y medio, pero es que es tan pequeñito que todavía hay que aplicar el protocolo de lactantes, ¿no? Podemos entender que el mecanismo de golpes entre escápulas para lactantes se aplica pues hasta los 12 meses y un poco más allá si el niño es pequeño. Lo que tenemos que hacer es colocar a la víctima sobre el antebrazo, en este caso de lactantes y niños muy pequeños, preferentemente de la mano no dominante, boca abajo y con la cabeza más baja que los pies. Ahora lo veremos en un dibujo, en una imagen. Se sostiene tanto por el pecho como por la barbilla y con la mano, en este caso la mano dominante, la persona que actúa como socorrista realiza los golpes interescapulares, que van a ser 5. En caso de niños mayores, supongamos un niño de 4 años o de 6, se sienta a la víctima en nuestro regazo, a horcajadas, mirando hacia adelante, es decir, con la espalda hacia nosotros, se inclina hacia adelante y se le dan los 5 golpes. Esto puede hacerse así o también con el niño de pie si nos bajamos a su nivel, nos arrodillamos o nos agachamos para ponernos a su nivel. Es una maniobra similar o prácticamente muy parecida a la que se realizaría con los adultos, pero adaptándonos al tamaño del niño. Evidentemente, los golpes se realizan en el mismo punto que en adultos, sería entre las escápulas, la parte más alta de la espalda, y la fuerza en este caso hay que tenerlo en cuenta, hay que proporcionarla a las dimensiones del niño. No es lo mismo darle palmadas interescapulares a un niño de 6 meses que a un niño de 7 años. Evidentemente el grado de fuerza va a ser muy diferente y por supuesto no tiene nada que ver con el grado de fuerza que se aplica cuando realizamos esta técnica en un adulto. Como hacíamos en adultos, después de cada uno de los golpes, en ese proceso tenemos que comprobar si la obstrucción se ha aliviado. Aquí vemos en esta imagen cómo se colocaría un niño lactante, un niño muy pequeño, para realizar los 5 golpes interescapulares. Hay que tener en cuenta, primero, la posición de la persona que actúa como socorrista. En este dibujo la vemos de pie, con una pierna adelantada para hacer de apoyo a lo que sería el antebrazo que sujeta a la víctima. Es verdad que esta posición de pie requiere un poco de entrenamiento, no todo el mundo es capaz de hacerla. Una recomendación, que es una variante que es muy válida, es que la persona que actúa como socorrista se siente sentado en una silla y apoyando a la víctima, al bebé, al lactante, en nuestro antebrazo y después en nuestras piernas. Mientras estamos sentados es más seguro y más sencillo. La segunda cosa que es interesante de esta posición es el agarre. El niño está apoyado en el antebrazo de la socorrista
y la cabeza está sujeta por la mano, de tal manera que los dedos se colocan a los laterales, bueno, un lado el pulgar y el otro los 4 dedos, a los laterales de la mandíbula del niño. De esta manera nos ayuda a tener la cabeza en una posición más o menos neutra y a mantener la boca abierta, que nos permita por lo menos que no quede la boca completamente cerrada, y así podemos favorecer que el cuerpo extraño pudiera salir hacia afuera y no se nos volviera a colar para adentro. También es muy importante de esta posición tener en cuenta que la cabeza del niño tiene que estar más baja que el cuerpo, y así favorecemos también el desplazamiento del cuerpo extraño hacia el exterior. Desde este punto, como decíamos antes, daremos 5 golpes en la zona interescapular, como se ve en el dibujo. Si la obstrucción es grave y la persona está consciente, como decíamos antes, pero las palmadas interescapulares no funcionan, no tienen éxito, tenemos que pasar a hacer 5 compresiones. En lactantes y niños muy pequeños no se realiza la maniobra de Heimlich, está contraindicada. Las compresiones en abdomen para niños muy pequeños son peligrosas porque pueden lesionar órganos abdominales, incluso producir roturas de algún órgano y ser muy lesivas, incluso pueden ser letales. Entonces no se pueden realizar esas compresiones tan enérgicas y fuertes en la zona abdominal. Lo que se hace en lactantes y niños muy pequeños es dar las compresiones en la parte inferior media del esternón, muy parecido a la zona en la que se realizarían las compresiones de la RCP. Estas compresiones serían un poquito más enérgicas, un poquito más fuertes y quizá algo más separadas, no tan rápidas en su cadencia como las que se realizan en la RCP. Para hacer estas compresiones la víctima tiene que girarse, porque si la teníamos boca abajo para hacerle los golpes interescapulares, para hacer las compresiones hay que poner la boca arriba. Lo que hacemos es girarla generalmente hacia el antebrazo del brazo contrario. Igualmente con la mano sujetamos la cabeza del niño y igualmente mantenemos la cabeza del niño más baja que el resto del cuerpo, igual que hacíamos en las palmadas interescapulares. Se presiona en la parte inferior media del esternón y estas compresiones, como decía antes, serán más lentas y con más fuerza que las de la RCP. En niños mayores se aplica una maniobra de Heimlich muy similar a la que se aplicaría en adultos. Lo que pasa es que tenemos que adaptar la fuerza, igual que hacíamos con las palmadas interescapulares, aquí lo hacemos con la fuerza de la compresión, hay que adaptarla a la constitución de la víctima. Y en cada uno de estas compresiones se comprueba si la obstrucción se ha aliviado. Aquí vemos en esta imagen cómo se realizaría las compresiones torácicas en el caso del lactante, con la cabeza más baja que el resto del cuerpo, igual que hacíamos en los golpes interescapulares, y las compresiones se realizarán sobre esa zona. En este dibujo hay un pequeño error, que es la posición de la mano de la persona que actúa como socorrista, porque si se puede ver que la cabeza del niño queda como muy libre, ¿no? Y quedaría como caída hacia atrás. Lo interesante sería esa mano bajarla un poco más y agarrar la cabeza del niño para mantener la cabeza más o menos estable en una posición neutra que permitiera facilitar la salida del cuerpo extraño, ¿no? En la otra imagen podemos ver una niña de aproximadamente quizá unos 7-8 años, y la persona que actúa como socorrista se baja a su nivel, se arrodilla, se baja a su nivel y coloca las manos del mismo modo que las colocaría para realizar una maniobra de Heimlich en una persona adulta. Y se realizaría la compresión también entre la parte baja del esternón y el ombligo, con una fuerza siempre proporcionada al tamaño y la constitución de la víctima. Si la víctima está inconsciente, como siempre, hay que avisar a los servicios de emergencia sanitaria y comenzar con el protocolo de RCP pediátrico, que recordamos aquí empieza siempre con 5 ventilaciones de rescate. Entonces se realiza una apertura de la vía aérea en función
maniobra frente mentón, realizando un grado de extensión correspondiente al tamaño de edad de la víctima, y se realizarían para empezar esas 5 ventilaciones de rescate de comienzo. Es muy posible que estas ventilaciones no sean efectivas, precisamente porque partimos de una situación de obstrucción de la vía aérea, pero hay que intentarlas. Si no son efectivas, se pasa a realizar compresiones y posteriormente se intenta de nuevo realizar ventilaciones, porque eventualmente estas compresiones podrían desobstruir la vía aérea. De todas maneras, si las ventilaciones son inefectivas después de varios intentos, lo que se va a realizar es una RCP exclusivamente con compresiones torácicas.